En enero me despidieron del trabajo y aunque pueda sonar extraño, hoy puedo decir que fue una de las mejores cosas que me han pasado. Nunca antes me habían despedido, siempre había sido yo quien tomaba la decisión de irse, así que cuando sucedió quedé completamente en shock. Recuerdo que había unos días en los que me sentía profundamente feliz, pensaba, sí, por fin, voy a intentarlo, por fin voy a construir algo mío. Pero al día siguiente me despertaba con miedo, mucho miedo, y entonces lloraba y me preguntaba si no sería mejor volver a buscar un trabajo estable. Había días en los que me sentía poderosa y otros en los que quería esconderme debajo de una piedra. Y para ser sincera, todavía me pasa de vez en cuando, solo que ahora ocurre mucho menos. Pero para entender por qué este despido terminó cambiando mi vida, tengo que contarte una historia. Yo soy Zul Doren y bienvenido a En los tenis del líder, un espacio donde vamos a hablar de liderazgo, comunicación, manejo del estrés y crecimiento personal. Porque si hoy acompaño a líderes que se sienten agotados, sobrecargados o atrapados en situaciones difíciles con sus equipos, es porque yo también pasé por procesos que me obligaron a replantearme muchas cosas. Y cuando miro hacia atrás, entiendo que cada experiencia, incluso las más difíciles, me fue trayendo exactamente a este lugar. Desde pequeña crecí con una madre muy trabajadora, que siempre hizo todo lo posible por darle lo mejor a mi hermano y a mí. Recuerdo que tenía una necesidad constante de crear. Pasaba horas dibujando, haciendo cartas, inventando manualidades y cualquier cosa que me permitiera expresar lo que sentía. También me gustaba vender mis creaciones en la escuela y viendo hacia atrás, creo que ya existía en mí esa curiosidad por construir algo propio. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, me encontré ante una decisión importante. Tenía que elegir entre psicología o diseño y cometí un error que muchos cometemos cuando somos jóvenes, escuchar demasiado las opiniones de los demás y muy poco nuestra propia voz. Y finalmente elegí diseño y aunque en ese momento yo no lo sabía, terminaría aprendiendo habilidades que hoy siguen siendo fundamentales en mi trabajo. La comunicación, la creatividad, el comportamiento humano, mercadeo, fotografía y muchas otras herramientas que años después terminarían como conectándose entre sí. Mientras estudiaba también empecé a trabajar, quería experiencia, quería aprender a enfrentarme al mundo real y al mismo tiempo participaba en proyectos con niños en riesgo social. Fueron ellos quienes me enseñaron, de hecho, a valorar las cosas simples de la vida y a observar el mundo como desde una mirada mucho más genuina. Con el paso del tiempo llegó el momento de desarrollar mi tesis de la licenciatura y un día mientras me bañaba, porque curiosamente ahí es donde suelen llegarme las mejores ideas, tuve una claridad muy fuerte sobre lo que quería hacer. Decidí desarrollar un proyecto enfocado en niños en riesgo social y una academia de artes integradas con fines arte terapéuticos. Trabajé ese proyecto con muchísimo amor, tanto que nunca lo vi solo como una tesis, era mi sueño personal. Años después tuve la oportunidad de aplicar algunos de esos conocimientos con niños que se enfrentaban a desafíos emocionales muy importantes. Lo hacía de manera voluntaria y recuerdo especialmente a un niño que tenía 9 años. Él padecía esquizofrenia, depresión y además sufría bullying en la escuela. Le costaba demasiado expresarse y bueno, después de varios meses trabajando juntos a través del arte empezó a mejorar su rendimiento académico y a relacionarse mejor con su entorno. Y esa experiencia la recuerdo con muchísimo cariño porque me mostró el poder que tiene el arte cuando se convierte en una herramienta para sanar. Pero bueno, la vida siguió avanzando y poco a poco me fui cada vez más como enfocando en mi carrera profesional, que quería crecer, quería estabilidad, quería mejores ingresos y sin darme cuenta, pues me fui alejando de esa parte tan importante de mí. Entré a trabajar en agencias de publicidad y en distintos entornos corporativos, aprendí demasiado, pero también empecé a sentir algo que para mí era como difícil de explicar, como que el arte que yo tanto quería, que tanto me gustaba, se empezó a sentir como muy pesado. Ya no era mi herramienta de expresión, sino que se estaba convirtiendo en una herramienta para cumplir objetivos comerciales y poco a poco empecé a desconectarme de mí misma. Como tuve jefes extraordinarios, también tuve algunos bastante difíciles. Recuerdo a uno que golpeaba el escritorio mientras gritaba groserías y eso me ponía demasiado nerviosa. Incluso una vez lo vi patear a su perro y, o sea, eso a mí me destrozó el corazón.
Y aunque parezca un detalle como pequeño, son experiencias que a uno lo marcan, sobre todo cuando uno es una persona sensible. Y durante años fui cambiando de trabajo, buscando lugares donde pudiera crecer, sentirme mejor. Algunos tenían culturas organizacionales maravillosas, otros no tanto. Pero si algo agradezco de todos los trabajos que tuve es que me enseñaron cómo yo quería liderar y cómo yo no quería hacerlo. Con el tiempo me convertí en líder de equipos y ahí descubrí lo que a uno nadie nunca le dice, ni nadie le enseña, que liderar gente es mucho más complejo de lo que parece, porque uno no está solo gestionando tareas, está gestionando seres humanos, personas con historias, heridas, expectativas y maneras completamente distintas de ver el mundo. Y de repente sos vos quien tiene que ayudar a que todo funcione en conjunto. Es como dirigir una orquesta y, para serles muy honesta, nadie me había preparado para eso nunca. No había llevado cursos de liderazgo, no había estudiado resolución de conflictos y entonces llegó una etapa bastante difícil para mí. La empresa donde trabajaba comenzó a atravesar problemas, no sé, eran cosas muy extrañas que sucedían, los pagos empezaron a retrasarse y bueno, mi equipo empezó a sentir mucha incertidumbre, yo también. Y yo estaba, la verdad, completamente agotada, todo lo que comía me caía mal, me enfermaba constantemente, lloraba manejando para la casa, lloraba en la casa, lloraba sin entender muy bien qué me estaba pasando. Y lo peor es que desde afuera parecía que todo estaba súper bien, tenía un trabajo, tenía incluso, me había comprado un carro nuevo, tenía un apartamento nuevo también, pero luego de pronto ya tenía demasiadas responsabilidades, también tenía mi equipo y por dentro cada vez me sentía más desconectada de mí misma. Era como solo trabajar para vivir desde la supervivencia. Llegó un momento en el que entendí que ya no podía seguir así más, entonces empecé a buscar respuestas, empecé a ir a terapia, comencé a cuestionarme quién era yo, qué era lo que quería, qué sentido tenía el trabajo que estaba haciendo. Y en medio de esa búsqueda me acordé de algo que había olvidado durante años, la arteterapia. Y entonces decidí volver a estudiar en una escuela de España y la verdad fue profundamente sanador. Aprendí a conocerme, a observar mis pensamientos, a escuchar mis emociones, a reconocer heridas que llevaba años cargando y poco a poco empecé a sanar partes de mí que había dejado abandonadas durante mucho tiempo. Sentí que estaba regresando a casa, regresando a mí y entonces tomé una decisión importante, retomar Palpitarte. Renuncié a mi trabajo y empecé a construir algo propio. Comencé a impartir talleres, a atender a personas, a desarrollar diferentes proyectos, pero los ingresos no eran suficientes para sostener el estilo de vida que tenía en ese momento. Así que me vi obligada a volver al mundo laboral, tuve que vender el apartamento, eh, pasaron muchas cosas incómodas y llegué a una empresa donde crecí muchísimo, aprendí, la verdad que me fortalecí y durante un tiempo pensé que finalmente yo ya había encontrado estabilidad hasta que llegó enero y me despidieron. Y es el mismo evento con el que comenzamos esta historia. Y aunque en ese momento yo no lo entendía, ese despido terminó convirtiéndose en el impulso que yo necesitaba, porque muchas veces sabemos exactamente qué queremos hacer, pero simplemente no nos atrevemos a dar el salto y a veces la vida termina tomando la decisión por nosotros y nosotros no lo hacemos. Entonces, he estado desde ese momento construyendo un programa para líderes que combina como todo eso que he aprendido a lo largo de mi camino, la comunicación, el liderazgo, las herramientas de arte terapia que me ayudaron a reconstruirme cuando yo más lo necesité, porque en cierta forma este programa nació como una respuesta a mis mismas preguntas, como un recordatorio para mí misma. Y hoy acompaño a otras personas que, al igual que yo en algún momento, están intentando liderar mejor, sin perderse en sí mismas durante el proceso. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar mi historia. Y soy Sul Doren y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.